experiencia del anciano al que ignoramos. Vive fe en esa herida del enfermo al que olvidamos. Vive fe en quien por hambre se alimenta de sus sueños. Bienvenidos sean todos a su programa semanal Vive Fe. Hoy me encuentro con dos hermanos sacerdotes que les agradezco muchísimo el que hayan aceptado esta invitación y estamos para hablar de uno de los movimientos, pues sin duda que más huella han dejado en nuestra diócesis, un movimiento juvenil de muchos años y que vamos a conocer más acerca de este movimiento, que es el movimiento de brigadas juveniles. Vamos a darle la bienvenida al asesor general del movimiento, que es el padre Rubén Magallanes, que agradezco su presencia. Padre, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, padre Ernesto, gracias. Aquí estamos pues en este programa con gusto, con alegría, compartiendo aquí. Por segunda vez, porque había estado el padre con otro tema con nosotros, que él es también, además de ser el asesor general, es el asesor de lo que se le conoce como brigadas grandes. Ahorita vamos a conocer más al respecto. Y también se encuentra con nosotros el padre Juan Esteban, que está encargado de lo que se le conoce como brigadas junior. ¿Cómo estás, padre? Muy bien, gracias a Dios. Aquí con mucho gusto, compartiendo pues esta mañana, este día y sobre todo también con gusto con todos aquellos que nos acompañen. Muchísimas gracias, pues vamos a conocer más de este movimiento que yo en lo particular pues le tengo un cariño muy especial porque podríamos decir que de ahí surgió mi fe comprometida desde mi adolescencia, que tuve la oportunidad de hacer esta experiencia y de vivir lo que se le llama el movimiento de brigadas, pero yo quisiera, padre, que conociéramos primeramente qué es el movimiento de brigadas y un poco de su historia, ¿no? Sí, mira, padre, en 1963 en Guadalajara surgió el movimiento Círculo de Estudiantes Católicos con el padre Luis Manuel Guzmán, con la inquietud de jalar a los jóvenes, de darles una formación humana y cristiana, y con el objetivo de retenerlos, de no solamente jalarlos, sino retenerlos y también proyectarlos en la sociedad. Porque miró pues mucha efervescencia. Eso fue en 1963 cuando empezó el padre Luis Manuel. En el año 66 ya le llamó el padre Luis Manuel Círculo del Espíritu Santo y la Cruz, ya no le llamó Círculo de Estudiantes Católicos. Y ya en el 69 también hubo Círculo de Esposos Católicos, porque los jóvenes que hacían brigadas o tenían este retiro de encuentro con el Señor, pues ya iban creciendo y se hacían grandes y también formaron un movimiento de matrimonios y se llamó Círculo de Esposos Católicos. Esto fue más o menos el inicio, la génesis de este movimiento de jóvenes. Ver cómo había muchos jóvenes a lo mejor con muchas inquietudes, que sentían mucha soledad, mucha tristeza, y cómo el carisma del padre Luis Manuel, de la alegría, del entusiasmo, de bajarles el evangelio a sus categorías, cómo entusiasmó a muchos jóvenes y así inició el movimiento que hoy conocemos nosotros aquí en Mexicali como brigadas o Círculo del Espíritu Santo y de la Cruz. O el SEC, ¿verdad? Que SEC, también se le llama. ¿Y cómo llega a nuestras tierras cachanillas? Al 1972, en marzo más o menos, llega el padre Luis Manuel aquí y junto con el padre Pablito, otro sacerdote que estuvo mucho en San Luis, que es muy conocido por allá, que por cierto va a estar en abril. Entonces, con permiso del don Manuel Pérez Gil, inicia el movimiento aquí en Mexicali en marzo de 1972, con jóvenes de Catedral, de Mater, Dolorosa, de San Antonio, de algunas parroquias de aquí, e incluso también de algunos colegios como el Félix de Jesús Royer, el Salvatierra, unos colegios católicos. Así, con esos jóvenes empieza el movimiento del Círculo de Espíritu Santo de la Cruz, con el padre Luis Manuel,
el padre Pablito y el padre Raúl Enríquez de feliz memoria. Así empieza y empieza a aprender en todas las parroquias, empieza a entusiasmar a los jóvenes y empieza a crecer aquí en Mexicali. Y en base pues a esta huella que ha dejado el movimiento, hablamos ahorita del padre Luis Manuel Guzmán, padre, y él es misionero del Espíritu Santo. Sin duda pues esto es fundamental para entender el movimiento, porque él trae consigo lo que le llamamos la espiritualidad de la cruz, ¿verdad? ¿Nos puedes hablar un poco de la espiritualidad de la cruz, de sus fundadores? Porque creo que es necesario conocer, porque es la esencia sin duda del movimiento, ¿no? Sí, como mencionas, padre, el padre Luis Manuel pues es misionero del Espíritu Santo, y dentro de lo que es el movimiento de brigadas pues tiene ese fundamento, ¿no? Lo que es la espiritualidad de la cruz, que ante todo en sus fundadores pues hacen esta parte, ¿no? De poder transmitir ese amor a la cruz en el sacrificio y en el amor a Dios. Dentro de lo que es esta espiritualidad pues tenemos aquellos como fundadores, lo que es el padre Fray de Jesús Ruller y Conchita Cabrera de Armida, quienes en su tiempo, ¿no? También como el padre Luis Manuel y demás sacerdotes que estuvieron también en esta misma misión, pues ven una necesidad en la iglesia, una necesidad de ese amor, a esa entrega, ¿no? Pero sobre todo en esa imagen, ¿no? De Cristo que se ofrece, un Cristo que es en nosotros también esa realidad de ofrecer nuestra propia vida en el servicio. Y de ahí entonces se retoma lo que conocemos como la espiritualidad de la cruz. Conchita Cabrera pues es mexicana, ¿verdad? Y de ahí viene lo que la mística propiamente, de hecho la propia cruz del apostolado que conocemos, ¿no? Que es como que el centro. ¿Nos puedes hablar un poco al respecto? Sí, mira, el SEC que empezó con círculo de estudiantes católicos porque era la inquietud de muchos universitarios y jóvenes. Después se llamó Círculo del Espíritu Santo y de la Cruz. Círculo se llamó porque la formación debe ser integral, tanto humana como espiritual. Debe ser una formación integral en el joven, no nada más pura ciencia, sino también es necesaria la fe y el amor de Dios. Y luego del espíritu, porque se cree en el amor, o sea, cómo el amor puede crear y cambiar. Y de la cruz, porque no hay amor sin sacrificio. Eso es lo que, por eso la espiritualidad de la cruz es la espiritualidad de Cristo crucificado, que nos da fortaleza, que nos da fuerza para salir adelante, porque yo creo que como ayer, como hoy, pues vivimos ambientes muy pesados, muy difíciles, donde creemos que no podemos salir adelante y nos derrota a veces la situación tan difícil que vemos en los jóvenes, de todos los antivalores, pero también el pecado que está dentro de nuestro corazón. Entonces la espiritualidad de la cruz te lanza a seguir luchando, ¿no? A una ascesis, a un crecimiento humano y espiritual, ¿verdad? De sacrificio, de entrega, y es la misma espiritualidad de Cristo en la cruz, ¿verdad? Ese es el Cristo que perdona, el Cristo que ama, y el Cristo que pues no ve tus pecados, ¿verdad? Que solamente ve con amor a los demás, y en este caso a los jóvenes, ese Cristo que con su sangre nos lava, nos purifica, es el Cristo que está ahí para amar a los muchachos, ¿verdad? Y así lo creyó el padre Luis Manuel, y así lo creyeron pues Conchita Cabrera, que tiene un amor muy grande a los sacerdotes y a la espiritualidad de Cristo en la cruz, ¿verdad? De hecho, el movimiento de brigada sería una rama, ¿verdad? Porque la espiritualidad de la cruz, podríamos decir, tiene otras ramas distintas, ¿no? Además del SEC. Sí, efectivamente. Está una rama sacerdotal muy bonita, están los misioneros del Espíritu Santo, religiosas, o sea, son las obras de la cruz que se llaman. Y podemos decir que nosotros somos como parientes o muy cercanos a esta espiritualidad de la cruz, porque el padre Luis Manuel Guzmán, el fundador del Círculo del Espíritu Santo de la Cruz, o brigadas como lo conocemos aquí, pues era misionero del Espíritu Santo, y le impregnó esa espiritualidad de amor, de sacrificio, de generosidad. Llama la espiritualidad de la cruz una espiritualidad de la generosidad, del amor, de la entrega,
porque nosotros vemos el padre Esteban ahí en Junior con los adolescentes y yo con los grandes. La verdad que más que darles algo, nosotros recibimos mucha generosidad, mucho amor, mucha alegría, mucho entusiasmo y vamos renovando también nuestro sacerdocio con esa alegría de los muchachos, ¿verdad? Así es, pues vamos a seguir conociendo más acerca del movimiento de brigadas. Vamos a un breve corte comercial y regresamos en unos momentos más. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. El movimiento de brigadas es el tema de hoy en tu programa Vive Fe. Estamos con el padre Robert Magallanes y estamos también con el padre Esteban Sandoval. Estamos conociendo más del movimiento, padre. Yo quisiera preguntarte, padre Esteban, hay muchos movimientos juveniles. La mayoría de ellos podríamos decir que son querigmáticos, es decir, el primer anuncio. No es así con el movimiento de brigadas. ¿Cuál sería la diferencia del movimiento de brigadas? ¿Qué ofrece el movimiento de brigadas que no tenga ese otro tipo de movimientos? No porque sea mejor o peor, simplemente es distinto, ¿no? Sí, claro, cada movimiento tiene su mística, ¿no? O su objetivo dentro de lo que es hacer llegar al joven tal o cual objetivo, ¿no? Dentro del mismo, el movimiento de brigadas, el SEC, el Ciclo del Espíritu Santo de la Cruz, tiene como objetivo que el joven viva su compromiso bautismal, ¿no? Ese reconocer y recordar que como bautizado tiene una misión, un proyecto, el de encarnar a Cristo en el servicio a su hermano. Ante todo es ese compromiso, ¿no? Recordemos aquel pasaje de la Escritura donde dice Jesús a sus discípulos: vayan y bauticen a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es llevar ese mensaje, esa palabra, llevar esa misma misión, no solamente que se quede en unos cuantos, ¿no? Sino en muchos que puedan conocer esto. De todo, cada movimiento tiene su especial mística, por ponerlo de esta manera, ¿no? Su objetivo peculiar. Si hablamos de otros movimientos, tienen una fe en lo que es la parte inicial del joven, ¿no? El joven apenas se está adentrando en el conocimiento de Dios. A diferencia de otros movimientos, brigadas trabaja o invita a esos jóvenes que ya tienen un primer anuncio, una primer encuentro con Dios y que están dentro de una parroquia, de una comunidad ya desarrollándose. En esto el movimiento lo que hace es tratar de darles herramientas para que continúen en ese trabajo, en esa labor, reconociendo que el compromiso es con una comunidad en la cual Dios se hace presente. Esto me parece muy importante, padre, porque el movimiento de brigadas es para llevar a que el joven siga entonces trabajando dentro de la comunidad, es decir, va dirigido a jóvenes que ya de alguna manera tienen un caminar, podríamos decir, en la fe. ¿Podrías hablarnos, padre, entonces, para conocer un poco más cómo es brigadas como organismo? ¿Por qué hablamos de brigadas junior? ¿Por qué hablamos de brigadas grandes? ¿Cómo se le llama al equipo que está trabajando al frente, etcétera? Conocer un poco más acerca de la estructura propiamente del movimiento. Sí, mira, padre, la estructura de brigadas,
pues se da en tres partes, ¿no? Es un equipo promotor que saca un boletín, que promueve el movimiento, un equipo motor junior que trabaja con los adolescentes, y un equipo motor grande que trabaja con pues, los mayores de 18 años, digamos propiamente jóvenes, adultos y jóvenes, ¿verdad? Y esa es la estructura, digamos, y está la reunión de todos nosotros que se llama CRAN, que es la reunión donde todo el movimiento está en pleno, de aquí de la diócesis, y bueno, está también al otro lado, en el Valle Imperial, ha habido varias brigadas con el padre Moreno, que es el que ha pues apoyado allá al movimiento. En San Luis también está muy fuerte el movimiento, y pues en el Valle y aquí en Mexicali. Esa es la estructura del movimiento. Lo que queremos nosotros es que en cada lugar haya también encargados, responsables para que promuevan al movimiento de brigadas. ¿Puede, padre, en este sentido, cualquier joven integrarse al movimiento o cuál sería como que un proceso para que los jóvenes puedan formar parte del mismo, ¿no? Sí, primero que nada, pues tiene que haber una invitación, ¿no? Invitación del párroco, de la comunidad donde el joven está integrado, con la iniciativa de que el padre, el párroco, ¿no? Invita a aquella joven a integrarse al movimiento para que acreciente su compromiso, su liderazgo en la comunidad. En esto recordar, ¿no? El movimiento tiene ese fin, ¿no? de al joven insertarlo cada vez más en su comunidad, como muchos de los movimientos presentes en la diócesis. Dentro de esto mismo, el párroco hace esa invitación al joven para hacer lo que es la experiencia del movimiento de brigadas, en este caso de la brigada en sí. Se tienen algunos procesos. Primero un retiro previo que se llama prebrigada, en la cual pues se van dando una pequeña introducción a lo que será el mismo encuentro, el mismo retiro de la brigada, para posteriormente, días o semanas después, poder realizar lo que es ya el retiro propio, ¿no? de la brigada. Como mencionaba padre Rubén, tenemos esta gracia, ¿no? de tener estas dos partes, tanto en lo que es en los jóvenes mayores de edad como en los adolescentes. Tenemos esta situación de poder encarnar una pastoral juvenil un poquito integral, ¿no? Dentro de lo que ha sido el proceso de la diócesis, pues el movimiento ha ido siendo un gran apoyo para esta misma, pero obviamente todos tienen su misma importancia. Aún así, en lo que mencionabas, ese proceso o esa razón de ser, pues viene de ser esto, ¿no? El padre invita al joven que le ve un ser dentro de su comunidad, ¿no? Ese líder que puede continuar con los procesos de la pastoral integral de la parroquia. Y padre Rubén, ahorita que decía el padre Esteban que el párroco es el que lo elige, porque esto es importante aclararlo, porque hay veces que hay muchos jóvenes que quisieran ir a brigada, ¿no? Eso lo hemos visto en todas las comunidades que donde existe el movimiento, dicen, híjole, yo quisiera ir, pero aquí a diferencia de muchos movimientos carismáticos, que es una invitación abierta y el joven que quiera puede asistir, no es el caso. Y yo quisiera aclararlo para que no se viera esto como elitismo. Sí, no, exactamente. ¿No? ¿Por qué esto y qué se busca o qué requisitos, qué perfil más bien tendría que tener un joven que quiere formar parte del movimiento? Sí, para Ernesto, tanto padre Esteban como yo, pues tratamos de que sean jóvenes que tengan una formación humana y espiritual y que ya hayan pues tenido una experiencia, ¿verdad?, de fe, por ejemplo, en algún otro movimiento, en Arcoíris o en Proístas o Ecos. Entonces, al ya tener ellos una experiencia de fe en su familia y en su parroquia, entonces el movimiento tiene la mística o ese objetivo de formar líderes juveniles, de hacer que esos jóvenes sigan creciendo en la fe, y por eso el párroco tiene que tener esa visión de elegir a personas que puedan apoyar ahí en su parroquia, porque eso es lo que nosotros les comentamos a los muchachos, es insertarse en su comunidad parroquial
y en la comunidad de la diócesis. El movimiento pues es nacional, el SEC, el Círculo Espíritu Santo de la Cruz, está en todo México. Entonces tenemos vivac parroquiales, vivac regional de todos los sectores y el vivac nacional también, que han asistido también algunos muchachos. Hemos estado un poco, nos ha faltado comunicación con ellos, pero hemos estado platicando con ellos y también tenemos esa comunicación con el SEC nacional. Entonces, se trata de vivir el sacerdocio bautismal, como dice el padre Esteban, pero también enfocado a una amistad muy profunda, a apoyo a la comunidad parroquial, pero un liderazgo cristiano, porque vemos que es necesario que haya jóvenes preparados para dirigir a otros jóvenes. Entonces el objetivo bien claro es la formación de líderes juveniles también, porque si no hay líderes juveniles, ¿quién va a guiar a los jóvenes? A veces son líderes naturales, pero no tienen formación. Entonces suceden muchos problemas cuando hay buenas intenciones, líderes naturales, pero que hace falta formación cristiana. Entonces el movimiento trata de formar líderes juveniles en las parroquias, en los coros, y es lo que tenemos en la diócesis. En la diócesis tenemos en pastoral juvenil, pues ahí muchos son brigadistas. En las parroquias siempre hay un brigadista, y lo que le decimos, está mal ahorita que lo podemos decir públicamente, pero nosotros decimos que ellos trabajen sin hacer mucho ruido, sino más bien con el testimonio y el liderazgo cristiano, impulsen a los jóvenes, y eso va a ser la carta de presentación ante los sacerdotes. Así es, yo creo que no ver el ir a brigadas como una medalla, sino como un compromiso, como una responsabilidad, porque implica que a fin de cuentas si han sido elegidos es porque se les ha visto un perfil necesario, ¿verdad? Pues vamos a continuar hablando del movimiento de brigadas, vamos a un breve corte y regresamos con ustedes. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra, Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Gracias por continuar con nosotros hablando acerca del movimiento de brigadas. Padre Esteban, una de las características que a veces tristemente vemos cuando un joven va a un retiro en general es lo que le llamamos la llamarada de petate. No fue un retiro, le duró el gusto una semana, un mes y se acabó. Y creo que esto es muy importante mencionarlo. ¿Cuál es el proceso posterior para que el joven que ha asistido a la brigada pueda perseverar en su fe? Como mencionábamos hace un momento, ¿no? Lo mencionaba yo, el entrar a brigada, ¿no? Tiene lo que es una prebrigada, una brigada, que es el retiro propio, y también una experiencia de posbrigada. Ante esta experiencia posterior, podríamos decir, ¿no? Es ese siguiente día, ¿no? Después de haber salido o de vivir ese encuentro, pues ¿qué ha sido de aquel joven
que se le ha dado ciertas herramientas o algunos elementos para continuar en su vida en la fe, para ese liderazgo. En esto mismo, además de esta posbrigada, tenemos también, se les da mes con mes una invitación a lo que es una reunión que en el movimiento llamamos VIVAC. Recordemos que el movimiento es Círculo del Espíritu Santo de la Cruz, pero aquí en la diócesis lo tenemos denominado brigadas, así como en los ejércitos hay una brigada que es el que lleva ese mensaje, o lleva a lo mejor también esa lucha día con día en cada uno. También nosotros somos un grupo de soldados de Cristo, y que por esto, como somos muchos, somos una brigada. Pero estos mismos soldados pues tienen cada cierto tiempo pues, un momento de reunión para ver cómo ha sido esa lucha, ese encuentro, a lo mejor también esas heridas en la lucha. Lo mismo también se busca en lo que es el movimiento. Cada tiempo, en especial cada mes, reunir a los brigadistas para ver cómo ha sido ese encuentro, cómo ha sido ese camino, ese seguir, llevando ese testimonio, ese ejemplo, ese servicio. Y ahí mismo poder continuar con esa formación. Una formación que es en cierta manera limitada, porque recordemos que la formación del joven pues también va mucho en lo que es la parroquia, ¿no? La parroquia tiene que dar todos los elementos necesarios, y dentro de lo que es los movimientos, pues en especial brigadas, pues abordará otros momentos para que sea una formación integral, ¿no? Y esto que decías de los VIVACs me parece importante, porque habrá personas que dicen, entonces todo lo que hace brigadas es cerrado, y nos damos cuenta que no, también estamos insertos en las actividades de las diócesis, y también están los VIVACs abiertos. ¿Nos puedes aclarar? Porque a lo mejor pues, personas pueden participar en ese tipo de actividades que también organiza brigadas, para aquellos que quizás no son brigadistas. Sí, hay actividades donde se hacen actividades deportivas, sobre todo, donde asisten de 400 a 500 jóvenes. En San Luis, cada mes, en verano, siempre están los Juegos de la Amistad, que le llaman, ya tiene muchos años, y ahí no solamente los brigadistas asisten, sino todos. Aquí también se hacen los famosos rally con los muchachos, donde asisten 300, 400 jóvenes, y también son abiertos, ¿verdad?, de todas las parroquias. Al igual, allá en San Luis está el paseo del Cerro San Martín, que está para ir a Sonoita, que ya es muy famoso, ya tiene años haciéndose. Aquí también tenemos el baile de brigadas, que es muy famoso, y donde puedes asistir aunque no seas brigadista. O el VIVAC Noche de Oración. Exacto, el VIVAC Noche de Oración, en donde se hace oración por nuestra diócesis, por nuestro obispo, en el mes de octubre, que esta actividad pues la ha retomado también Pastoral Juvenil, pero nació de esa inquietud, de ese cariño del movimiento hacia la diócesis por su aniversario. Entonces, sí se hacen actividades internas, como tú dices, y como menciona el padre Esteban, en donde tenemos diálogo, amistad, pero también esa proyección hacia los jóvenes, porque al fin y al cabo queremos llenarlos también de Cristo y llenarnos nosotros mismos. El movimiento es para apoyo de los muchachos, de los jóvenes. Pues Dios nos llamó a eso, ¿verdad? No sé por qué, pero Él nos enamoró de alguna manera de Cristo, y para trabajar con los más necesitados, que son los muchachos. Así es, y son muchos pues los frutos que ha dado el movimiento de brigadas, tanto vocacionales como en la propia sociedad. Padre, yo les agradezco muchísimo aceptar esta invitación, y todos los jóvenes pues los invito a perseverar en sus grupos, en sus coros parroquiales, para que tengan el privilegio y la oportunidad de algún día formar parte de este maravilloso movimiento de brigadas. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Yo me despido de ustedes, no sin antes recordarte, vuela, tú naciste para ser libre. Que Dios los bendiga a todos. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame